Unas clases en la Universidad de Jackson. En una universidad, sí. Y te dicen, te van a grabar. Yo te estoy diciendo, ¿dónde habrá quedado esas grabaciones? ¿Alcanzas a ver la de ella? Sí. No, sí. Las dos funcionan. Si gustas. Si quieres, diles que vas a usar cinco, pero ahora avisar que nada más diles que sí están conectados. ¿Me escuchan bien? Perdón, empezamos en unos 5 minutos, nada más estamos esperando a Ricardo y ya comenzamos, pero muchas gracias por su puntualidad. Oye, vamos a hacer algo con estas chicas. Yo voy a decir, no, sí, entonces no vamos a platicar con yo. Sí, vamos a comer. Sí, entonces yo es igual que yo. Y entonces, ¿quieres dar una firma? Y yo no sé qué responsabilidad. Y bueno, no, vamos a hacer algo. Yo sufrí mucho, mucho. Llevo dando mi curso de cómo dejar morir. Encuentran estos salones. Entonces se tardan en llegar. tú tranquila. Con que uno Te falta uno y hasta el número de 20. quería un mínimo De 20, no digo que no. No cuentes el maestro. No cuentes el maestro. son 19. Y con Tejo se ve que me estoy viendo buena onda. José también responde en poder de Buenas tardes, buenas tardes. Hola Sofía, ¿cómo estás? Ay, cuidado, te vas a caer. Se nos va a matar. Mucho gusto. ¿Qué tal, Ana Paula? Ricardo Ortega, ¿qué tal? Ricardo Luciano. ¿Cómo estás, Luciano? Bienvenidos a la Muchas Gracias gracias. por haber venido. Un gusto. ¿Cómo vamos? ¿Listos? ¿Listísimas? Dije que empezábamos con 5, pero No, esperemos un poquito. Sí, porque están invitados varios profes. Sí, varios profes que llegan. que luego se pierde. Pues sí. Sí. Perfecto. Y yo me voy a traer disco porque doy clase justo a esta hora. Es el sistema intramercado. Sí, justo así lo contemplé, como la vez pasada. Pues bienvenidos. Gracias, Ricardo. Me acompañar. Encantados. Ojalá que el espacio sea una buena oportunidad de interacción Con los las alumnos. ustedes que motiven. Ay, sí, ojalá. No, Creo que sí. yo creo que sí. A mucha gente le encanta la idea. O sea, mucha gente se ha acercado con el hecho que Estos espacios han sido muy importantes, la verdad es que sí generan muchas preguntas, una dinámica de mucha interacción, la verdad es que muy bien. Claro. No, claro, pues es que estudias para esto. O sea, estás estudiando para trabajar, no para, no, Sí, y para muchas, ponerlo en práctica. muchas personas que están pensando ya desde la mitad de la carrera, un poquito antes incluso, empezar a trabajar. Sí. Bueno, es común que a partir de la mitad ya empiecen, ¿no? Sí, Pues no de sé hecho, si- ya no, aquí no. oficialmente de quinto, pero yo empecé a trabajar en segundo. Sí, bien chiquita. de hecho es un tema, la verdad. Una cosa que hemos discutido mucho en el Consejo Técnico, Sofía lo sabe, es que hay quienes tienen prisa por empezar a trabajar. Entonces empiezan desde el segundo semestre queriendo ir a trabajar. No. Una mala idea, porque además en muchos casos terminan en el consejo por bajo promedio, a punto de ser expulsados de... Sí, y el trabajo no Y les da- tampoco lo están no te lo da. aprovechando. No, el trabajo no puedes sacar mucho. No puedes sustituir.
Sí, coincido. Entonces, pues, Las sesiones de consejo no son divertidas. Sí, me parece. O sea, cuarto, quinto semestre. O sea, que es chico, cuarto, quinto semestre, creo que ya. Sí, quinto y sexto es más obligatorio. ¿Tú para qué es? ¿te habían estado en el Ibero haciendo esta Él es preparación? ex. ¿Sí? Yo soy exalumno. ¿Y ya habías tenido oportunidad de acercarte como exalumno antes a...? Fíjate que al Ibero no. Ah, no. La primera qué esposa mal, también, Qué mal. cuando Sofía me comentó, hasta me sentí mal que no fuimos invitados antes. Pero feliz. Sí. O sea, ya mejorar. Más vale tarde que nunca. Exactamente. Sí. Ahí va. En la pasada, ¿cuántos tuviste? La pasada eran como creo que las últimas 2 generaciones. Bueno, ¿verdad? ¿Sabes más o menos de qué generación? ¿O es de todo? Está bastante mezclado. Hay algunos, según yo, deben ser de cuarto y sexto semestre aproximadamente, porque hay incluso un grupo de procesal civil, otro grupo de procesal, contratos y además. Contratos de zonas de como octavo Sí. semestre. Ok. No, yo creo que estamos en el momento propicio para. Súper. Sí, cuando gustes. Sí, vamos a hacer. Para que Sí, justo me lo voy a decir. Luego sí se quita. Empezamos con Exacto. Y luego, la presentación. Bueno, pues eso también. Sí, obvio. Ah, perfecto. Voy a... Vamos a ver si lo voy a sacar. No sé si empezar ya. Cuando tú quieras. No sé si se va a repetir. Ya estamos. Hola a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. En serio lo apreciamos mucho. De verdad, muchísimas gracias. Mi nombre es Sofía Mitre y voy a ser la moderadora de esta conferencia. A nombre de la Sociedad de Alumnos y del Departamento de la Licenciatura de Derecho de esta universidad, les damos la bienvenida a la segunda conferencia del proyecto de Pasanteando, nominada ¿Qué hacer y no hacer al buscar trabajo como pasante? La presente conferencia es uno de los proyectos más trascendentales que tenemos en la Sociedad de Alumnos. Surgió cuando notamos que había mucha desinformación sobre cómo buscar trabajo, cómo era el proceso de buscar trabajo, qué poner en un CV, cómo hacer el contacto con las personas o con los despachos que tenías pues, ganas de contactar. Y creamos Pasanteando como un esfuerzo de pasantes para futuros pasantes para que puedan adentrarse en la vida laboral pues, de nuestra carrera, que es el derecho, de forma sencilla, informada y con muchos mejores contactos de los que empezamos nosotros. Antes de presentar a los ponentes, le cedo la palabra al doctor Ricardo Ortega, director del Departamento de Derecho, para que nos comparta unas palabras. Gracias. Gracias, Sofía. Te robo tantito la base, de favor. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues en primer lugar, muy buenas tardes a todas y a todos. Y en primer lugar quisiera agradecer a la Sociedad de Estudiantes, ¿no? Ahí está la presidenta Natalie Siman, Sofía Mitre, que está encargada de este proyecto particular que se ha denominado como Pasanteando. Y decirles que pues, nos da muchísimo gusto desde el Departamento de Derecho dar la más cordial bienvenida a los colegas que nos acompañan esta tarde del despacho Nader, Hayek-San y Gebel. Y decirles que, por una parte, me parece que este esfuerzo que ha planteado la Sociedad de Estudiantes para fomentar y fortalecer los vínculos entre el sector privado y los diferentes espacios en donde nuestros egresados y estudiantes tienen oportunidades de desarrollo laboral, nos parece muy importante. Y nos parece muy importante por varias razones. La primera de ellas, porque la Universidad Iberoamericana tiene una importante tradición en términos de generar vínculos con el sector privado.
cerca del 85% de las egresadas y egresados de la universidad se logran insertar laboralmente en espacios de derecho privado, ¿no? Otro sector de egresadas y egresados van a los ámbitos público y social, pero desde luego el ámbito de derecho privado sigue ocupando uno de los principales intereses de las y los estudiantes y eventualmente de quienes van a ser nuestras y nuestros egresados. Justo en el marco de esta importante vinculación, me parece que el proyecto Pasanteando, que fue iniciativa de Sofía, ¿no?, de las compañeras de Sociedad de Estudiantes, ha sido una oportunidad muy interesante porque la verdad es que ha generado un espacio que no teníamos y en donde la idea es que ustedes puedan tener una mayor interacción con abogadas y abogados que tienen experiencia en diferentes despachos y que pueden poder, de alguna manera, conversar, porque la idea un poco al final del día es que este sea un espacio de conversación, yo diría hasta cierto punto más informal, en donde puede haber una mejor interacción. Y creo que la evaluación pasada, que fue la primera, se logró de manera muy importante y no dudo que en esta ocasión también se va a conseguir. En segundo lugar, quiero decirles que estamos impulsando desde el departamento, y sobre todo para quienes están en plan de estudios Manresa, que vienen más atrás, pero también está abierto a estudiantes del SUG, estamos impulsando un nuevo programa que se llama Cursos de Especialización con el Sector Privado. Estamos invitando a diferentes despachos de abogadas y abogados, muchos de los despachos de mayor prestigio en el país, para que diseñen una asignatura optativa, ¿no? De hecho, ya nos reunimos el otro día con efectivamente de NADER, y la idea es que cada despacho, a partir de su propia experiencia, de las temáticas que están explorando como temas de frontera y de la experiencia de casos que todos los días resuelven y sobre todo que les generan una especialización muy importante, puedan diseñar asignaturas que van a estar ofertadas como materias optativas con el sello de cada uno de los despachos. Entonces ya por ahí de abril, mayo, estaremos lanzando una serie de cápsulas donde cada despacho estará presentando sus respectivas propuestas de curso. Pónganse abusadas y abusados para poder acceder a las mismas y sobre todo piénsenlo en función de sus áreas de interés para generar procesos de especialización. Entonces, de una vez aprovecho y les hago este anuncio, aprovechando que tenemos a las colegas del despacho, las y los colegas del despacho. Entonces, simplemente para terminar, quisiera decirles una cosa, porque ahora van a hablar un poco sobre algunos consejos de qué se debe y qué no se debe hacer cuando uno va a una entrevista, pero yo les diría una cosa que está quizá en la parte más profunda de este proceso de búsqueda de trabajo y que es importante que ustedes tengan presente cada vez que se presenten a buscar una opción laboral. Cada una y cada uno de ustedes son la imagen de la Ibero en el exterior. Es decir, cada vez que ustedes se enfrentan a una entrevista de trabajo, lo que se está viendo también, ¿sí?, desde luego sus aptitudes, habilidades, potencial individual, por supuesto, pero también el reflejo de las abogadas y abogados que formamos en esta universidad. Y eso quiero decirles, es un compromiso, porque es importante, ¿sí?, que vayan bien preparadas y bien preparados a este tipo de espacios y que sepan que ustedes con su trabajo, su dedicación, su desempeño, le abren o les cierran las puertas a quienes vienen atrás. Y eso también es bien importante tenerlo presente, ¿no? No quiero asustarles, pero sí creo que es importante tener en cuenta que somos parte de una comunidad académica y como parte de una comunidad académica tenemos que tratar siempre de dar lo mejor de nosotras, de nosotros mismos, ¿no? Entonces, ahí va la invitación para dar siempre lo mejor en sus procesos de incorporación al sector privado. Nuevamente, muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, Luciano es de casa, es egresado de esta universidad, también eres de casa, Ana, y
pues simplemente yo me tengo que retirar, tengo que dar clase, pero se quedan en buenas manos. Sofía, muchísimas gracias por darnos este espacio. Buenas tardes. Pues muchas gracias, Ricardo. Rápidamente, antes de comenzar con la conferencia, vamos a explicar la dinámica, porque es un poco diferente, pero el día de hoy, como ya mencionó Ricardo, nos acompañan dos socios del despacho Nader Ayoy Gebel, Luciano Pérez y Ana Paula Pardo, y prepararon una presentación justo dividida en cada etapa de la búsqueda de trabajo. Entonces van a ver que está la lámina del CV, de cómo buscar, de la planificación, etc. Entonces, después de cada lámina, de un momento específico de la búsqueda de trabajo, vamos a abrir una sesión de preguntas de unos alrededor 5 minutos para que puedan hacer preguntas respecto de eso que acabamos de exponer. Al final, de todas maneras, vamos a abrir una sesión de preguntas general, si les quedó alguna duda o quieren, que justo es la intención de esta plática, tener esa apertura con personas que están literalmente, pues, para contratarlos. Entonces, cualquier pregunta es bienvenida, la que necesiten, literalmente están aquí para contestarla. Entonces, pues no tengan miedo de preguntar. Bueno, habiendo explicado lo anterior, como mencioné, vienen el licenciado Luciano Pérez y la licenciada Ana Paula Pardo, que presentaré a continuación. Luciano es socio del despacho Nader Ayoy Gebel en las prácticas de corporativo y transaccional, bancario y financiero y compliance. Cuenta con más de 20 años de experiencia especializada en seguros y reaseguros, transaccional, regulatorio financiero y compliance, incluyendo fintech y insurtech, protección de datos, prevención de lavado de dinero, anticorrupción y protección al consumidor. Es abogado por la Universidad Iberoamericana y realizó su LLM en la Universidad Erasmus de Rotterdam. Igualmente, Luciano es miembro activo y expositor de la Asociación Mexicana de Derechos de Seguros y Fianzas, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y de la Cámara de Comercio Internacional de México. Igualmente, es profesor de la Universidad Panamericana y de la Escuela Libre de Derecho en el programa de posgrado en Derechos de Seguros y Fianzas. Bienvenido, Luciano, muchas gracias. Y Ana Paula es socia de la práctica de fiscal de Nader Ayoy Gebel y cuenta con una amplia experiencia en transacciones internacionales, representando grupos multinacionales y nacionales en sus operaciones para asistirlos en auditorías y consultoría en general. Su práctica incluye la representación de individuos y corporaciones en transacciones comerciales, planificación fiscal y patrimonial, emprendimiento de empresas, inversiones, fusiones y adquisiciones, escisiones, reorganizaciones, entre otros. Es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, cuenta con un posgrado por la Universidad de Salamanca y un LLM por la Universidad de Florida. Ana Paula, bienvenida. Ahora bien, le cedo la palabra a Luciano y Ana Paula para que ambos puedan exponer lo que prepararon para nosotros en esta conferencia. Gracias Sofía. ¿Cómo están? Yo estoy un poco ronco, así que una disculpa. Creo que el objetivo que tenemos es aportar el día de hoy y en ese sentido pues queremos que sea una plática informal, que sea muy dinámica, que cada vez que pase una lámina la intención es abrir el tema, darles ideas inclusive de cosas que preguntar. Entonces siéntense libre en cada momento y yo les invito a que aprovechen este espacio para pues, cualquier duda que tengan, sacarla. No hay dudas, en este momento no hay dudas que sean tontas, no hay preguntas que sean inválidas. Habrá unas más fácil que contestar, otras no tanto, pero bueno, el chiste es que aquí desahoguen todo lo que traen en esta etapa tan importante que es la búsqueda de trabajo, que sí puede marcar un camino de éxito en su carrera profesional. Vamos a empezar platicando del despacho, esto con el objetivo de, pues, no de promocionarnos, sino más bien para que entiendan, cuando ya lleguemos a la parte de búsqueda de trabajo, entiendan qué características puede tener o no un despacho, que conozcan un despacho corporativo transaccional financiero en México, que ve temas internacionales y qué es lo que hacemos, para ya después entrar al tema de la búsqueda de trabajo, el que hemos dividido en distintas etapas progresivas, que yo juntaría en dos, principalmente. Uno es una razón del por qué y otra cosa es cómo hacerlo. Ya entraremos más a detalle más adelante. Hablando del despacho, somos un despacho de abogados corporativos, transaccionales, M&A y financiero.
Esos son como nuestras columnas vertebrales. La mayoría de los socios y asociados, el objetivo es que sepan estas materias. Tenemos gran especialidad dentro de estos grandes pilares, que eso es cómo el despacho se ha definido. En vez de ser un despacho full service, que quiere decir que incluye todas las materias, como puede ser laboral, puede ser fiscal, ambiental, litigio, algunos despachos ofrecen full service. Lo que nosotros definimos desde que nos constituimos fue, vamos a hacer en lo que somos lo mejor, en lo que somos más reconocidos en el mercado, en el que destacamos y realmente damos una vocación de servicio y ayudamos a nuestro cliente a resolver los problemas. Entonces, en esa tesitura, lo que quisimos hacer nosotros es especializar dentro de estos grandes ramos. Entonces, tenemos prácticas de inmobiliario, que en inmobiliario puedes ver temas corporativos, transaccionales, temas de financiamiento. Vemos temas de regulatorio financiero, vemos temas de entidades reguladas como bancos, SOFOMS, aseguradoras, AFORES, y en eso vemos corporativo, transaccional y financiero. Vemos financiamiento estructurado, y en todas esas áreas hemos sido reconocidos por el mercado, tanto por nuestros propios clientes, como también por las revistas especializadas. Si quieres la siguiente. Nuestras prácticas, ya verán algunas aquí en la pantalla, pero además de los temas corporativos transaccionales, contamos con una práctica muy fuerte de fiscal, que ve un espectro amplio de los servicios fiscales, sin lugar a duda, servicios también que tienen que ver con los temas corporativos transaccionales, que son nuestro día a día y que son nosotros prácticamente asesorar a las empresas y a los negocios a mover el dinero, prácticamente. Contamos también con un área grande de competencia económica y de compliance, de la cual yo soy parte también. La siguiente, por favor. Muy bien, es muy importante conocer al despacho, qué características tienen. Todos los despachos son distintos, inclusive de tamaño. No mencioné el tamaño, nosotros somos 16 socios, son 35 asociados, alrededor de 20, 25 pasantes. Somos un despacho para efectos de México mediano. Hay despachos más grandes, los despachos más grandes en México son alrededor de 150 abogados en total, llegan hasta 200, pero por el mismo diseño nosotros contamos con más abogados especializados en los temas de transaccional y financiero que la competencia. Entonces, eso es nuestro, digamos, cómo nos intentamos diferenciar de los competidores. ¿Okay? Y como les comentábamos en un principio, esto se trata de una plática recíproca. Lo que estamos aquí es para compartirnos nuestra experiencia. Nosotros ya estuvimos del lado que ustedes están, ya pasamos por todo este camino en la que es la búsqueda del trabajo y buscar este crecimiento y desarrollo profesional a través de poner en práctica lo que van a estudiar o han estado estudiando durante todos estos años. Una pregunta, ¿quiénes de aquí son de quinto semestre hacia abajo? Y ¿quiénes de ustedes han ya tenido un trabajo previo o han aplicado a un trabajo o tienen un trabajo? Ok. Nada más también es para conocerlos un poquito. Para el tema de los que están en un trabajo, en quinto semestre hacia abajo, yo les diría, los de cuarto, primero, segundo, tercero, tómensela con calma y estudien bien y entiendan bien cuáles son sus necesidades. Los que estamos en quinto para arriba, ahí sí, creo que esto va a ser de gran utilidad, incluso para los que ya tienen trabajo y ya se han enfrentado a otras entrevistas. Y pues, adelante. Gracias. Pues entramos al tema de la búsqueda de trabajo. Y el primer tema que se tienen que hacer antes de entrar del qué hacer, no hacer, es por qué lo quiero hacer. Es cuál es tu objetivo, ¿no? Entonces, regresando a lo que dijo Ana Pau, si tú estás en primero, segundo, tercero y cuarto, a lo mejor no es tan común que veamos que entren todavía a trabajo, a despachos, es más difícil. Y una de las principales razones por las cuales digo esto es que el objetivo no es tan claro
dentro de los primeros semestres de la universidad. Apenas te están dando derecho romano, filosofía, teoría. Realmente todavía no tienes un conocimiento de, bueno, ¿qué te va a gustar dentro del gran rango que te ofrece el derecho? ¿Qué te va a gustar entrar? O sea, ¿qué es lo que quieres, ¿no? De hecho, terminando la carrera todavía dices, bueno, ¿qué es lo que quiero, no? Es normal, pero llega un punto en donde tú puedes decir, ya tengo un poco más de conocimiento, ya tengo un poquito más de callo para saber, bueno, por aquí puede ser. Entonces, los primeros años de la universidad es aprender, es entrenarse, es empezar a ver qué le gusta a uno, y ya llega un momento en donde uno tiene que decir, bueno, ya voy a entrar a trabajar. Bueno, ¿cuál es tu objetivo? ¿Entrar a trabajar para qué? ¿Entrar a trabajar por qué? Si no te haces esas preguntas y te las contestas y tienes bien definido tu objetivo, no de vida, no me estoy refiriendo a vida, es en ese momento, ¿por qué quiero trabajar en ese momento? ¿Y dónde quiero entrar en ese momento y por qué? Pese a que sea una buena decisión o no, no vas a encontrar un buen trabajo o a lo mejor el trabajo que no te satisface a ti como persona. Y si un trabajo no te satisface como persona, no va a ser un buen trabajo, principalmente para ti, pero tampoco para la empresa, despacho o institución en la que estés. Y ahí te detengo un poco. Esto es muy importante. No tenemos que tener la meta a qué quiero ser en 10 años, qué quiero ser en 5 años. Como comentaba Luciano, es hoy, ¿por qué quiero este trabajo o esta área de especialización en el derecho para llegar a mi meta de 10 años? Porque muchas veces tenemos que tener objetivos a corto plazo para llegar a la meta de largo plazo. Entonces, es importante no parar, porque no sé, por ejemplo, ¿no? Quiero ser fiscalista, ¿no? Exacto, muchos muy quieren bien. serlo, ¿no? Sí. Muchas veces te paras en el momento en el que estás buscando trabajo, a lo mejor y buscas un área como mercantil o civil, porque vas a ir desarrollándote en estas prácticas para llegar a tu último objetivo, que es el fiscal. Entonces, no siempre tenemos que irnos a una meta larga, sino tenemos que, a lo mejor y sí, plantearnos una meta larga, pero buscar cuáles son las metas intermedias y hacernos estas preguntas. Y lo que hicimos nosotros en esta lámina fue intentar dividir 4 temas que consideramos importantes, que les puedan ayudar como a organizar y estructurarse esta búsqueda de objetivo, de qué es lo que quiero ahorita, ¿no? La primera es el área o sector legal en el que quieren participar o en el que les gustaría. Como comentó aquí Ricardo, principalmente la Ibero, la gente que egresa de la Ibero se va al sector privado, y eso es una realidad. Inclusive el programa está enfocado en atacar las materias tendientes al sector privado. Hay otras universidades que tienen un mix, hay otras universidades que son más litigiosas o públicas. Eso no quiere decir que si vienes de la Ibero te tienes que ir al sector privado, simplemente que hay una tendencia. Pero sí tienes que tener tú en mente que, por lo menos, decir, bueno, ¿qué es el sector privado? ¿Qué quiere decir? O sea, ¿qué quiere decir el sector público? ¿No? O sea, pues, sector privado, pues despacho sería una respuesta adecuada, obviamente. Empresa sería una respuesta también adecuada, lo típico. En sector público, pues cualquier autoridad, pero más nosotros en nuestra carrera, pues sería un juzgado, sería algún tribunal en el que se pueda entrar. Entonces, uno se puede dar cuenta, decir, bueno, ¿cómo sería la vida en un despacho? ¿Cómo sería la vida? Y si no tienen ni idea, pues pregunten. Y si tampoco tienen idea, pues vayan y vean, deben de conocer a algún abogado, deben de conocer a alguien que trabaje en algún juzgado. Visiten los juzgados. Por ejemplo, ¿quién de aquí ha visitado la Suprema Corte de Justicia? Entonces, es un lugar en donde, aparte es precioso, yo los invito a que averigüen cuándo son las visitas guiadas y vayan. Las propias audiencias, muchas son públicas. Entonces, vayan, conozcan, tengan esa inquietud, esa proactividad de hacer. Eso lo van a escuchar a lo largo de toda esta conversación. Hay que ser proactivos. El hecho de que estén aquí ya es una proactividad y eso se lo deben de estar aplaudiendo ahorita. Entonces, el primer rubro que deben de pensar o que les sugerimos nosotros pensar es privado, público, ¿no? Y si es privado, bueno, despacho, también están empresas, cada una tiene su propia dinámica. Trabajar en un despacho, bueno, pues quienes ya han estado en despachos,
o quien tiene un amigo en el despacho dicen, bueno, pues está pesada la carga de trabajo, a lo mejor ven demasiados temas, son jornadas demandantes, me hacen ir en sábado, a veces los más explotadores, pero bueno, hay una dinámica particular, pero tiene sus beneficios, son, pues ves mucho más materias, que también es muy bueno, hay flexibilidad, te especializas, estás trabajando con gente que ha especializado mucho en la práctica. En empresa pues es distinto, en empresa son más horarios más formales, de hecho es más difícil para pasantes trabajar luego en empresas porque no tienen esos flexibilidad que podría tener, por ejemplo, un despacho. Luego en sector público, pues en una autoridad pues va a depender mucho la autoridad y qué quieran desarrollar dependiendo la materia, o un juzgado, por ejemplo, pues es muy específico y ahí tienen que averiguar cómo sería la dinámica. Igual va a ser horarios, probablemente no va a haber paga en algunos porque esas pasantías no se pagan. Entonces, todo eso lo tienen que pensar. ¿Y qué tienen que decir? ¿Qué quiero sacrificar? Porque en todo va a haber cosas buenas y va a haber cosas malas. Entonces, ¿qué quieren sacrificar? ¿Qué es lo prioritario para ustedes? ¿Qué va a hacer que tomen esa decisión? Y que ahí yo complementaría, esa sí tiene que ver con su meta a largo plazo, ¿no? O sea, sí tienes que formar una carrera respecto a tu meta de largo plazo. Si se van por el lado de empresa, hay otro punto importante, es entender a qué tipo de empresa me voy, qué tipo de industria. Si es una industria de servicios, si es automotriz, dependiendo también cuál es, ahora sí, su meta a largo plazo, porque, como comentaba Luciano, a lo mejor en muchas empresas, y desde el punto de pasante, no vas a ver los temas más específicos o puntuales, porque generalmente en una empresa esos asuntos están llevados por despachos, especialistas en la materia. Entonces, si tu idea es una empresa, sí busca un poquito el ramo o la industria que quieres para también entender ese ramo de industria desde un principio que se pueda complementar con tu práctica de derecho. Muy bien, luego en otro rubro, creo que con eso cubrimos el primero y el segundo de los puntos, que es el tipo de trabajo y el área o sector. El tercero es un poco más difícil, yo diría, de definir e inclusive de ver como candidato o como, pues más bien en tu labor de búsqueda de trabajo, pero es algo que en la medida en que puedan ustedes determinar va a ser mejor. Por ejemplo, mencionaba Ana del tema de las empresas, ¿no? ¿Qué nos referimos con ideología? Bueno, pues a lo mejor a ti te gusta una empresa que se dedique o tenga políticas de inclusión, tenga políticas de sostenibilidad, el ramo que sea, ¿no? Y a lo mejor la empresa a la que te vas no comparte absolutamente nada con eso. Como por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, ahorita en Estados Unidos algunos despachos están teniendo problemas en reclutar gente porque están defendiendo cierto tipo de clientes que contaminan mucho y están haciendo greenwashing. Entonces, ya es una realidad que estamos siendo más conscientes en ese tipo de ideología donde queremos entrar. Y ahorita me fui a un ejemplo extremo, pero la ideología va desde trabajo en equipo, si es un despacho humanista o no, o un lugar de trabajo en donde es humanista o no. ¿Cómo te puedes dar cuenta de eso? Bueno, pues hay algunos reconocimientos como Best Place to Work o algo relacionado con responsabilidad social, que tengan algún certificado, eso puede servir. Realmente sirve también mucho el platicar con quien haya estado ahí, platicar que se han escuchado. Esa es la fuente más importante que van a tener ahorita, ¿no? Hay lugares donde se enfocan en resultados, no importa nada más. Resultados. Y a lo mejor si tú tienes un nivel de exigencia en donde tu prioridad sean resultados y todo lo demás, incluyendo algunos otros valores, no importa, pues a lo mejor ese es el lugar para ti. Pero si tú no eres así, vas a reventar. Entonces, por eso la ideología, tú te tienes que conocer también, es un tema de introspección. Por eso esta lámina se llama introspección. La tienes que realizar y la tienes que proyectar, ¿no? También te vas a dar cuenta mucho de la ideología en la entrevista, a lo mejor, o la persona que te está entrevistando. Pero bueno, de entrada lo tienes que tener como parte de objetivo. Y esto va aunado con el tema ambiente de trabajo, ¿no? ¿A qué ambiente de trabajo te quieres unir o cuál es el tipo de trabajo que tú estás buscando?
Exacto, exacto. Y hay que ser honestos con nosotros, ¿no? Porque a lo mejor hay, como dice Luciano, empresas con una ideología distinta a la nuestra, pero que la paga es muy buena. Entonces, tienes que ser honesto contigo, aunque la remuneración sea mayor, porque si no, pues no vas a durar o vas a reventar. Exacto. Y ahorita esta es una opinión personal, y yo creo que ahorita, en la medida en que sus posibilidades lo permitan, el dinero debería no ser la prioridad por la que entren a un lugar, sino debería ser este tipo de ideología y la decisión de que están entrando a un lugar donde van a crecer tanto como profesionistas como humanos. Ese es mi punto personal. Totalmente. Si ustedes desarrollan una buena práctica profesional, el dinero va a venir después. Si son exitosos. ¿Y cómo son exitosos? Pues si entran a un lugar adecuado. ¿Y cómo van a entrar a un lugar adecuado? Pues estas son herramientas. ¿Okay? Sí, Por último, forma de trabajo nos referimos ya a temas más prácticos. Es decir, pues a lo mejor donde van a entrar es sumamente formalista, ¿no? En donde pues hasta hay tarjeta para checar y tarjeta para salir, ¿no? Como cualquier empleado haría, como una empresa. Y hay gente que se adecua muy bien a eso, ¿no? Y no hay flexibilidad en cuanto, por el tipo de trabajo, a lo mejor, por ejemplo, juzgados similares, pues a lo mejor no hay tanta flexibilidad en hacer home office, o hoy tengo un trabajo, o hoy tengo que dar una conferencia en Pasateando, entonces me tengo que salir. Entonces, todas esas cosas, a lo mejor en un trabajo muy formal no te lo van a permitir. En otras formas de trabajo, pues hay, y esto incluye despachos, hay despachos muy formales y hay despachos muy flexibles, en donde te dicen, bueno, oye, pues es un híbrido o home office. Hay muchas empresas que hacen home office ya, full time, nada más van 2 veces a la semana a la oficina. Entonces, por ejemplo, a mí estar home office todo el tiempo, a mí en lo personal no me funciona, es algo mío. A mí me funciona un tema híbrido, pero a mí siempre me ha gustado estar en la oficina, por ejemplo, pero es un tema mío. Entonces, y te diría que es un tema tuyo, pero tengan mucho cuidado con eso. Puede ser muy atractivo un tema de home office, pero a su edad y en su experiencia yo no se los recomendaría. Lo que tú te enriqueces con un equipo presencial, las ideas estando de forma presencial, es invaluable. Entonces, también con esa, pues sí, es algo bonito, ¿no? Que te la vivas en tu casa y no tengas que hacer este trabajo. Pero en nuestra profesión, y más ustedes, puede sonar atractivo, pero a la larga puede ser perjudicial. Y como decía Luciano, no están en una etapa para buscar o más dinero o una comodidad. Están en una etapa en la que hay que trabajarle, tienen que dar en práctica lo que han estado estudiando y esto se enriquece con grupos de trabajo. Porque en un despacho o en una empresa las ideas y el conocimiento jurídico se comparte en estas reuniones o sesiones colectivas. de acuerdo. Pues muy bien, terminamos esta lámina. Vamos a abrir preguntas para esta lámina. Tenemos 5 minutos, entonces depende de ustedes que nos quedemos 5 minutos callados aquí o aprovechen y hagan preguntas. Y a lo largo de la plática van a ver que hay muchas cosas muy obvias. Entonces, por favor, que cualquier pregunta no les parezca obvia o mala pregunta, porque necesitamos muchas veces reforzarla o escucharla por otro lado. Adelante. Que no les dé pena preguntar, de verdad. Para eso estamos aquí. Cualquier duda, o si creen que es una pregunta que… Ajá. ¿Quieres que te pase un micrófono? No, perfecto. ¿Seguro? Ok. Muchas gracias. Yo tengo una duda, y todo parte de 2 preguntas. La primera es, ¿por qué estudiaron Derecho? Y la segunda es, si esa parte que proyectaban desde cuando estaban en la carrera es lo que ejercen, o la vida, o las oportunidades, les fueron llevando por diferentes áreas, hasta terminar en un área, en un área completamente diferente a la que especulaban cuando estudiaban. A ver, yo contesto. Yo no empecé en fiscal, yo empecé litigando civil y familiar. Me pareció terrible, ¿no? La verdad, pero creo que muchos tienes que tener ese conocimiento y litigar, ¿no? Muchas veces
Esa es la recomendación para entender cuál es la parte litigiosa del derecho. Sí, yo sí tenía claro, después de esa experiencia, sí tenía yo claro el derecho fiscal. Entré en práctica de derecho fiscal y antes de terminar la carrera, sí, antes de recibirme, me cambié al lado corporativo transaccional. No por un cambio de estrategia, no por un cambio de plan de vida, ni de a lo que me quería dedicar, sino por un tema de estrategia. Porque yo tenía muy claro que quería ser fiscalista, pero para ser fiscalista necesitas tener otros conocimientos, como son todo el tema corporativo mercantil. Cuando estaba en la práctica en el despacho corporativo mercantil, tuve la oportunidad de seguir ejerciendo fiscal. ¿Pero por qué? Porque yo me lo buscaba, ¿no? O sea, me escapaba y me iba a fiscal y seguía haciendo cosas fiscales. Entonces, sí, pero no toda mi vida he estado en fiscal y siempre sumó y me llevó a lo que yo tenía como objetivo, y mi objetivo era ¿no? Ser socia de uno de los mejores despachos de México. Sí. A mí me recordaste mi primer semestre aquí en la Ibero, en donde los maestros les encantaba decir, bueno, ¿por qué van a estudiar Derecho? Y no me acuerdo qué contesté. Y probablemente contesté una babosada. Sí. Pero mira, voy a intentar contestarte con algo que me pasó la semana pasada. Me invitaron de la escuela de mis hijos a irles a presentar qué hago, ¿no? Entonces, son niños de 7 y de 5 años. Entonces, ¿cómo le explicas a un niño de 7 y 5 años? Entonces, hice mi research de qué les voy a decir y cómo se le explica a un niño de 7 años. Y a mí me gustó mucho cómo se plasmó ahí, porque creo que eso define lo que he buscado, sobre todo ya que ejerces, ya que tienes experiencia. Un abogado es un solucionador de problemas. Y a mí me gusta solucionar problemas para mis clientes, para quien nos contratas. Hacen un rely, hay una confianza de que sabes atacar problemas y solucionarlos. Es más, sabes identificar posibles problemas y se los ahorras. El mejor ejemplo de quién es tu primer abogado es tu papá y tu mamá. Entonces, esa concepción me gustó mucho. A mí me gusta mucho ser abogado porque soluciono problemas. Entonces, una de las formas que ataco los asuntos que me tocan es genuinamente voy a ayudar a mi cliente. No tengo interés económico de ganar, genuinamente quiero ayudarlo. Entonces, esa sería mi vocación. Y el primer trabajo que tuve cuando empecé de pasante, y a lo mejor esto le sirve un poco de cómo vi el objetivo. Yo no definí una materia en sí, sino yo platiqué con algunos amigos de mi papá en ese entonces que eran abogados, me les acerqué y les empecé a platicar con ellos, oye, ¿qué me sugieres? Y me dijeron, mira, te sugiero que entres a litigar, porque te va a dar estas herramientas. Entonces mi objetivo fue adquirir las herramientas de un litigante. Y yo litigué toda mi pasantía hasta el primer año después de titulado, y después dije, aprendí lo que debía haber, ya sé lo que es, ahora me voy a enfocar, me gustan el tema de negocios, vamos a dedicarnos a ser abogados de negocios. Y ahí te metes, te puedo decir que la vida te va llevando sí un poco, pero no es lo mismo estar en un río sin remos a un río en donde tú puedes ir direccionando hacia dónde vas. Y la idea es que tu remo sea muy grande. Y entre más tengas claros tus objetivos, más grande es tu remo y más vas a dirigirte o a uno u otro canal. Muchas gracias. ¿De qué? Sí. Adelante. Esa la vamos a contestar más adelante, viene esa parte, ¿no? Sí. Y si no la contestamos, nos acuerdas, viene por ahí. Pues continuamos entonces. Por ahí había otra, alguien levantó también la mano. Yo les quería preguntar, ¿qué consejo le darían a una persona que está en sus primeros semestres de carrera y ya quiere empezar a trabajar, pero no tiene ni idea qué rama le gusta, o sea, cómo definir ese primer objetivo para empezar a trabajar?
te tienes que plantear si es quiero empezar a trabajar o tengo que empezar a trabajar. Creo que hay una diferencia importante. Si son los primeros semestres y no tienes que empezar a trabajar, te diría, tranquila, enfócate en tus estudios, enfócate a entender qué es lo que quieres, porque un pasante de bajos semestres difícilmente lo vas a involucrar en asuntos jurídicos importantes. Entonces, para nosotros es más importante que tengas unos buenos primeros semestres y entiendas bien el derecho, que son tus bases. Entonces, creo que hay que… Sí, por ejemplo, en el despacho, en nuestro despacho, por política, hasta hace un año no contratábamos antes del quinto. O sea, quinto era lo más joven que contratábamos. Ya lo bajamos a cuarto, pero antes de cuarto no contratamos. Por un tema de madurez en el estudio, inclusive madurez como estudiante, y también por un tema de no puedes involucrarlos porque va a ser más difícil involucrarlos en los asuntos del despacho. Entonces, y tampoco te lo está exigiendo el mercado. O sea, no vas a salir y te van a decir, no trabajaste desde segundo. No, yo creo que empezar a trabajar quinto, cuarto, quinto, sexto, séptimo está bien, dependiendo también de dónde vayas. En despachos usualmente es así. Entonces, los primeros años, yo el consejo que te daría sería platica con los que ya están trabajando, qué hacen, cómo es la dinámica, cuál es la materia, qué skills necesitan. O sea, el más fácil, inglés. Estás en un despacho que ve temas internacionales, nosotros vemos 50% más, todo es inglés, todo. Si no tienes un buen inglés y quieres entrar a un despacho como el nuestro, va a ser muy difícil. Entonces, si no traes buen inglés a principios de la carrera, yo te diría, entrénate, conócete, ve, oye, yo quiero entrar a un despacho de esta categoría, ¿qué necesito? Bueno, pues en vez de trabajar en tercero, pues voy a estudiar en las tardes inglés, para cuando ya llegue ahí tenga un excelente inglés y sea más fácil entrar. Y así otros skills, ¿no? Que puedas ir, o en tu misma estudios, ¿no? O sea, decir, bueno, si me interesa esta materia, pues te pones a estudiar. Yo creo que es importante el estudio. O sea, llegar y no saber nada como pasante, pues tampoco es bueno, porque no creas que es así de, es pasante, va en sexto semestre, me voy a tocar el corazón. Y, pues ahí está la ley, lee. O sea, pues obviamente si traes todo un estudio y una estructura de formación que te debe de dar la universidad, pero que tú también te debes de dar, pues va a ser más fácil. Entonces, para alguien de sexto semestre, sin lugar a duda, va a ser más fácil que para uno tercero. Y yo abordaría, si hay una necesidad de trabajo, empieza litigando. Ese sí te puede dar un skill que puedes utilizar en el futuro. Continuamos y recuerden que al final de la siguiente lámina también vamos a abrir otros espacios, entonces cualquier pregunta sí se podrá hacer. ¿Sigo? Gracias. ¿Cómo empezamos en la búsqueda? Bueno, la búsqueda de trabajo ya la hablamos, ahora ¿cómo empezamos a concretar esta búsqueda de trabajo? ¿Cómo la podemos aterrizar? Y el documento principal idóneo es tu currículum. ¿Qué es cómo te presentas y qué es lo que dice de ti? Esta hoja de papel te está describiendo en una página, es lo ideal, tener una página, una hoja que te describa quién eres y cuáles son tus talentos. Hicimos un poquito qué hacer y qué no hacer en tu currículum. Tiene que ser un formato sobrio y coherente, una sola hoja, buena presentación. Por favor, revisen la ortografía, por favor, revisen la redacción, véanlo, léanlo, cada vez que lo van a mandar, vuélvanlo a leer y asegúrense que no trae una ortografía o una redacción. Tu currículum es tu primera carta de presentación. Entonces, si no te presentas bien, difícilmente vas a obtener una cita o una entrevista de trabajo. ¿Qué tiene que incluir? Información relevante para el puesto. Todo el tema de estudios, no pongan estudié la primaria en
a nadie le importa dónde estudiaste la primaria, no es por grosera, ¿no? Ni la secundaria, ni la prepa. A ver, tus estudios vienen respecto a tu tema de derecho, porque estás buscando un puesto de derecho. Si has participado en conferencias, si has escrito algún artículo relevante, si estás en algún tipo de asociación relacionada con la universidad o con tu carrera, y debe de estar siempre actualizado. Entonces, cada vez que van a presentar o entregar un currículum, léanlo, revísenlo y háganse la pregunta, o sea, si yo leo este currículum, ¿me contrataría? ¿Sería algún candidato idóneo para el puesto que estoy solicitando? ¿Qué no hacer? Formatos complicados. Perdón, ¿sí? ahí nada más en actualizar, digo, obviamente los que están trabajando, pues deben hacer esa labor de tener actualizado su currículum, ¿no? Que no se les vaya. Pero, por ejemplo, sobre todo ahorita que tienen un trabajo o no han buscado, no han tenido un trabajo, bueno, pues ¿qué pongo, no? Pongo, pues, digo, cosas que destacar que sean relevantes, por ejemplo, es, si están buscando en un despacho como el perfil de nuestro despacho, pues a lo mejor estudios en el extranjero sería algo bueno, además de sus estudios de universidad. Si han participado en actividades extracurriculares, es muy bueno que lo pongan. Si han escrito algún ensayo, han hecho algo, pónganlo ahí, en una sección especial, que se vea que es una sección especial por aparte. Esas son las cosas que son relevantes. Idiomas, evidentemente, y sean honestos, de ahorita más adelante vamos a decir, sean honestos de cómo, no pongan 90%, ¿qué quiere decir 90%? Y realmente sepan decir, me llamo francés, ¿no? O sea, no mientan en ese momento, pero manténganlo actualizado. Si van a un concurso organizado por la universidad, agarran su currículum, lo incluyen ahí. Esas cosas sirven mucho porque nosotros no los vemos. O sea, algo que nos faltó decir, tanto Ana Pao como yo entrevistamos candidatos de manera continua. Nos llegan muchos currículums, muchos. Entonces, tu primer y única es lo que estamos viendo ahorita. O sea, yo veo una falta de ortografía y quito el currículum, porque digo, alguien que no tenga el detalle de leerlo, de pasárselo a alguien que se lo lea, de oye, pues revísamelo, ¿no? Pues qué interés tienen de hacer las cosas bien, o sea, es de entrada, ¿no? Entonces, y nosotros nos fijamos en, bueno, pues si no, entendemos que no han trabajado, o sea, no estamos pidiendo, o sea, como el chiste de, bueno, tienes 21 años, pero quiero 40 años de experiencia, ¿no? Es absurdo. Pero cualquier cosa que sí hayas hecho, que te sirva, véndete. O sea, orgulloso de lo que has hecho, creo que es bastante loable. Entonces pónganlo, eso sí vale mucho. Perdón, ¿qué decías? No hacer formatos complicados, o sea, que sean fácil de leer, como comentaba Luciano, llegan muchos currículums, entonces se agradece y es mucho más fácil que te intereses sobre un candidato si es fácil de entender y de leer. No sean rolleros, largos, concretos, o sea, las experiencias y lo que pongan sean concretos, que tenga una estructura, o sea, si estamos hablando de premios, pues bueno, un apartado que diga de premios, artículos, estudios, o sea, traiga una estructura a su currículum y generalmente es del último año, o sea, del presente año hacia atrás vas marcando lo que has hecho. No omitan información importante, como decía Luciano, y tengan un solo currículum, no tengan varios con diferente información que se contradigan y por si lo presento a tal empresa o a tal lugar, sean coherentes y no sean contradictorios, y creo que aquí… Y pueden, o sea, recuerden que los currículums se los pueden mandar a alguien, pero si a alguien se los puede mandar a alguien, entonces tienen varias versiones del currículum. No quiere decir, a lo mejor ajustaste un currículum a un tipo de cliente pero no tiene que contradecirse, no tiene que ser exactamente igual, se puede haber cambios, pero nada más no puede haber contradicción en fechas que has hecho, tu promedio, etcétera, ¿no? Exacto. Entonces, y eso, por ejemplo, donde más se materializa, y ¿por qué lo pusimos aquí? Más adelante lo vamos a tocar también, es que ya los currículums también están en línea. O sea, LinkedIn pues es un currículum en línea.
Entonces, tú sí en tu currículum que entregaste a la empresa, pues viene A, y entra pues, el socio o el de recursos humanos a línea a buscarte, y aparece un currículum B, pues va a decir pues, de qué se trata, ¿no? Entonces, nada más tengan esa consistencia que tiene que ver con que los mantengan actualizados. A lo mejor el error es que simplemente no los están manteniendo actualizados. Exacto, sus redes también actualizadas. Ya sé. Muy bien. ¿De este apartado alguna duda? Yo tengo dos preguntas. ¿Qué tan importante es mantenerte en un despacho como pasante? O sea, en un currículum poner trabajé 2 meses aquí, 3 meses acá, 1 mes acá. Eso como que dice como no voy a contratar a esta persona porque estuvo muy poco tiempo en cada lugar o da igual. No, no da igual. Si hay un tema que, o sea, cuando revisas un currículum y esta persona ha brincado demasiado tiempo, quiere decir que no sabe qué quiere. Por eso regresamos al punto 1, que es ¿para qué y qué quiero? Y entender qué es lo que estás buscando. Estos brincos de tiempos no denotan una poca permanencia y compromiso. Entonces, como pasantes, no, o sea, se puede un poquito jugar, ¿no? Pero ¿por qué estuviste 6 meses cuando buscaste ese trabajo? A lo mejor 1 año, no entiendo que 1 año pues ya probé la materia y no me gustó, pero 6 meses es muy poco tiempo, y sí denota una falta de compromiso, que a lo mejor y no es, pero sí por eso tienes que hacer tu investigación previa para saber si es el lugar que quieres y qué es lo que estás buscando para llegar a tu meta. Sí, y ahí, digo, no quiere decir que te tienes que quedar tu pasantía Sí, tampoco. en el mismo No. despacho, ¿no? De hecho, es bueno que pruebes distintas formas de trabajar, incluso distintas materias. Cuando a mí me llega un currículum y veo que es constante, es decir, 3 trabajos y en ninguno duró 1 año, lo primero que me viene a mi mente, pero pues, obviamente estás haciendo un juicio viendo un papel, o sea, también pónganse se tienen que poner como si ustedes fueran los revisores de su currículum, así, perros, así, tienen que hacerlo con ojos de, bueno, si yo estuviera entrevistando a esta persona, ¿qué diría? Si alguien ha permanecido 6, 3 y ahora está buscando, lleva 4 meses en su actual trabajo, a mí me denota una falta de compromiso en su trabajo o falta de seriedad o que pues a lo mejor es alguien que tiene ciertos problemas y no los ha atacado o pues, no sabe lo que quiere, entonces ¿cómo me garantiza que donde voy a estar yo pues se va a quedar pues por lo menos 1 año, 2 años? O sea, para cualquier empresa y cualquier despacho, contratar a alguien es un esfuerzo y más a un pasante. Un esfuerzo en el sentido de que voy a traer a alguien que me va a aportar mucho, evidentemente aporta mucho, pero también el despacho va a aportar mucho para entrenar la curva de aprendizaje, que se meta al mismo ritmo del despacho. Entonces, el esfuerzo que hacen las personas en el despacho, el equipo para integrarlo, pues si te dura 4 meses, ni se ha integrado, ya se te fue. Entonces, no quieres eso. Entonces, sí es importante, por eso, la introspección de qué es lo que quiero y decir, bueno, pues ya sé lo que quiero, mi compromiso al menos es tanto tiempo aquí. Y en tanto tiempo decido si me gustó o no me gustó, y si no me gustó, busco otro lugar. Otra recomendación que tengo es no renuncien si no tienen otro trabajo en la medida de lo posible. Adelante. Nada más, y tengo una duda, ¿usted recomienda mandar los currículums a los despachos que nos interesa, aunque no busquen a nadie en ese momento? Ahorita vamos también a eso. Vamos a llegar a una sección que es planificación, que es la siguiente, y ahí justamente comentamos este tema. Y creo que ahí podemos contestar tu pregunta. ¿Qué pasa cuando tienes este gap entre trabajos? Creo que es válido, sí es válido y se puede justificar, ¿no? O sea, a ver, me di este plazo porque estaba en este tema y no podía yo atender como se debía tanto la escuela y un trabajo formal. Entonces sí se vale, siempre y cuando esté justificado, porque ¿qué ocurre si, vamos a suponer, duré 6 meses en un despacho y no lo pongo en el currículum? Mi primera pregunta va a ser, ¿qué pasó aquí? Entonces, ¿qué me vas a decir, no? Me fui de vacaciones, ya no me sonó, ¿no? Entonces,
regresamos al punto 4, es no debes de mentir, ¿no? Sí. Yo tengo dos. Bueno, la primera es que si ponen muchísima atención en lo que es el promedio. Y la segunda es, como si has estado en varios trabajos, es importante poner función resultados en ese trabajo, o eso no lo toman en cuenta. A ver, como pasantes, creo que, Mira, pues es que, ¿no? eso va a ser de despacho a despacho, empresa a empresa, o inclusive de entrevistador a entrevistador. Pero usualmente, por ejemplo, en nuestro despacho, o sea, entre mejor promedio traigas, pues se va a ver mejor tu currículum, pero no es un excluyente si no eres top of your class. Nos interesa más si has tenido experiencia, dónde. Entonces, contestando tu segunda pregunta, yo creo que es sí describir qué skills has agarrado en tus otros trabajos es bueno, sobre todo en qué temas has estado involucrados, breve, conciso, pero sí lo tienes que describir. Sí es importante que lo incluyas, porque eso nos da pauta de qué has hecho. El promedio es importante, pues obviamente si traes 7, pues no, o sea, pues ¿por qué traes 7, no? Pero te está costando trabajo, o sea, pero va a ser más difícil con un mal promedio, pero con un promedio razonable para nosotros no es un impedimento para aceptar una entrevista. Recuerda que hay 2 etapas, o sea, la primera es, tu primer filtro es tu currículum, por eso es tan importante. O sea, de ahí puedes pasar a la entrevista, pero ya la entrevista es otro, ya te dieron acceso, ya tiene otros matices, pero en tu currículum van a ver tu promedio, van a ver tu experiencia. Te digo, el promedio entre más alto pues sí va a ser mejor, pero no es excluyente. Y no sé si es una mala consejo, pero si tienes un promedio bajo, quizá nada más no lo pongas. Si te preguntan en la entrevista, tienes que hablar con honestidad. Pero a lo mejor no te está cerrando la puerta desde un principio si eres una persona buena en tu trabajo. Y si por alguna causa no lograste esta calificación buena. Y a lo mejor no llegaste a la calificación, no estás en una calificación X por una circunstancia particular. El tema es, ya lo vamos a llegar en el tema de la entrevista, pero tienes que preparar esas preguntas que a lo mejor te van a hacer por alguna peculiaridad de tu currículum. ¿Okay? Bueno, si quieres. Para el tema de no tener varios currículums, si estás interesado en 2 áreas y hay 2 despachos con vacante y le mandas el currículum a una en el cual tu descripción sea tu interés por el derecho fiscal y al otro busca pues sector tecnológico, inteligencia artificial en derecho, ¿no? ¿Es válido decir que, o sea, cambiar esa descripción para mandar 2 descripciones diferentes, digamos, en el mismo currículum? Ahí en tu ejemplo te diría sí, porque estás investigando o estás buscando ciertas especialidades o ciertos sectores. Pero vamos a suponer que tu interés es corporativo y fiscal. Pon las 2. Mis áreas de interés son corporativo y fiscal, ¿no? Se vale. O sea, se puede poner 2 o 3 áreas de interés, porque estamos como pasantes. Y como pasantes puede ser que la oportunidad esté en corporativo. Sí, ¿no? Y sería absurdo pensar que un pasante sabe exactamente que se quiere dedicar a una materia en específico, salvo que ya lo hubiera trabajado, entonces que tenga más experiencia. Sobre todo cuando están empezando, pues ¿cuáles son mis áreas de interés? Pues nada más no pongan todas, ¿no? O algo. Entonces, sobre todo, por ejemplo, yo me fijaría más en, oye, pues me gustaría entrar en un juzgado, pero estoy aplicando en un despacho. Pues como que sí, se contradice. Se contradice, ¿no?, a lo que estás aplicando. Eso es lo que tienes que tener cuidado. Si el despacho tiene esas prácticas, pues ponlas que te interesan, nada más prepárate, que vamos a llegar a la preparación, pero prepárate para la entrevista porque te van a decir, bueno, ¿y qué te gusta? O sea, ¿por qué el interés? ¿Qué te ha llamado la atención de estas 2 materias? ¿No? Eso sería lo único, pero yo creo que puedes tener en el mismo currículum las 2. Vamos a seguir con la siguiente, recuerden al final de esta. Muy bien. Planificación, importantísimo.
O sea, ya tienen su currículum. No, es lo primero que se tienen que enfocar. El currículum, por favor, que se los revisen quien quieran, con quien más confianza tengan, con gente que ha estado en el sector. Y perdón, algo del currículum que se me olvidó decir. Los formatos, si hay formatos, úsenlos. Si aquí les dan formatos o encuentran formatos que sean, úsenlos. El formato va a ser muy importante porque, digo, todavía no pasa en México, pero ya muchas empresas en Estados Unidos y despachos están filtrando currículums con base en inteligencia artificial. Entonces tienes que hacer un currículum ya con formatos que sean leíbles por inteligencia artificial. Digo, nos falta, pero ahí vamos. Pero sin lugar a dudas usar formatos no tiene nada de malo. De hecho se aprecia porque usualmente son claros, sobrios, concretos y todo lo que les dijimos. Entonces, si quieren usar algún formato, úsenlo, no hay ningún tema. Perdón, y de planificación. Entonces ya tenemos nuestro currículum, está precioso, ya bendecido por mucha gente. Ahora sí, ¿qué voy a hacer? ¿Por dónde empiezo? Pues puede ser bastante abrumador el decir dónde empiezo en este universo de tantas opciones, pero a la vez que se me cierran, ¿no? Entonces, tu primer task que tienes que hacer es una labor de investigador, una auditoría de qué hay en el mercado. Recuerda, ya definiste más o menos cuáles son tus objetivos, ¿no? Personales. Pues me gusta estas 2 materias, quiero entrar a un despacho, con estas características más o menos, o sea, ¿no? Bueno, ¿qué despachos hay? ¿Cuáles son los despachos que son líderes o que están viendo esos temas o que están involucrados en TABC o las empresas que ven estas materias? Ok, hago una lista, ¿no? ¿Cómo hago esa lista? Bueno, pues preguntas o investigas en línea, y ahorita hay muchísimas herramientas de investigación en línea, hay muchas fuentes, entonces lean revistas especializadas, probablemente en la biblioteca aquí de la Ibero incluso las tienen. Entonces, es una cuestión de investigación. Y again, si no son proactivos, se los va a llevar la corriente. O sea, ahí a donde ustedes caigan, ¿no? Tomen el control, investiguen, acérquense a las universidades, aquí al departamento, tienen programas como el que mencionó, por ejemplo, las clases especializadas que se van a dar. Pues oye, pues si yo quiero entrar a un despacho particular, pues voy a tomar su clase y quiero conocer al socio, quiero que me conozca. O sea, desde esas cosas. Networking, importantísimo. Muchos de aquí ya han trabajado o están trabajando. Entonces, pues acérquense, oye, pues, ¿cómo es tu trabajo? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué son? Oye, ¿conocen a alguien, algún despacho que sea líder en esta materia? Bueno, y así te vas haciendo tu listita de cuáles son los targets. Y te voy a interrumpir un poquito. Adelante. No o sea, porque hablamos de despachos líderes y con toda la humildad, porque nosotros somos un despacho líder, pero no necesariamente es donde quieren entrar en sus primeras etapas. Pueden ser despachos chicos que sean muy especializados y que estén buscando el perfil, que compartan el mismo perfil que ustedes. Entonces, es parte de la investigación. Correcto, correcto. Y importante, porque en parte esto de definir es que el tipo de despachos es un despacho enorme, es un despacho mediano, chico. Los chicos, por Una ejemplo, sola práctica, Ujú, tenga varias sí. prácticas, o sea, Exacto. boutique, ¿no? Es diferentes tipos también de despacho. Exactamente. En esta etapa de planificación, ya que tienen la investigación hecha, ya tienen identificados pues lugares a los que quieran mandar su currículum, pues ahora viene pues la acción de mandarlo, ¿no? Que la parte difícil de aquí es a quién se lo voy a mandar dentro de la propia institución, entidad, despacho, etcétera. Esto es parte también de la investigación. A veces no van a saber a quién mandárselo precisamente, muchas veces sí, a lo mejor te dicen, no, pues alguien que trabaja en ese despacho, no, oye, no, pues mándamelo a mí, yo lo mando internamente. En las universidades te van a decir, oye, pues el contacto con esta empresa o este despacho es esta persona, mándaselo a esa persona. Van a encontrar, solamente ténganlo dentro de sus preguntas de investigación y cuando ya tengan el contacto, mándenlo. Pero mándenlo, por favor, no, que no se quede como un wish, una intención. Hay que cruzar ese puente y hay que empezar a mandar CVs, hay que quitarse los miedos,
hay que quitarse todos los prejuicios que puedan tener, hay que empezar a mandar CVs. Y muy importante aquí, lleven un control. No pueden en un día mandar un despacho a la persona A y a los 3 meses se te olvidó que ya habías mandado ese despacho y ahora lo mandas a la persona B o lo vuelves a mandar a la persona A. Entonces, lleven un control, les va a servir muchísimo, como ustedes quieran. O sea, una tablita de Word, Excel, lo que ustedes mejores manejen, lleven un control de cuándo lo mandaron, a quién se lo mandaron y si han recibido respuesta o no, cuánto tiempo, porque algo muy importante es que den seguimiento. ¿Okay? No necesariamente te van a contestar a la primera o a la segunda. Entonces, date un plazo razonable de decir, oye, yo mandé a la universidad esto, me dijeron que se los mandaron, no he recibido noticias. O sea, a lo mejor no es porque dijeran, oye, este currículum no me gustó, está horrible, lo tiré a la basura, lo quemé, lo incendié y lo aplasté. A lo mejor está sentado con las 10,000 cosas que tiene que hacer y nada más necesita un recordatorio de seguimiento para decir, oye, tienes razón, me he visto ineficiente, ahora lo voy a agarrar, lo veo y ya en su caso lo distribuyo. Entonces, va a llegar un momento en donde pues ya si van varias veces y no contestan o no hay un interés, no hay una seriedad o una estructura para contestar, entonces pues, va a haber un momento en donde ustedes solitos van a decir, bueno, aquí ya no voy a perseguir, pero busquen otros canales, ¿no? Por eso es muy importante llevar un control. Si no llevan un control, no van a saber dónde están aplicando. ¿Qué no hacer? Tiene que ver con la parte de control. No mandes currículums a varias personas de un mismo lugar. A nosotros nos pasó que el currículum de un candidato les llegó a 10 socios distintos, de manera separada. Entonces, unos estaban viendo si entonces nos dimos cuenta y evidentemente no fue de agrado, porque como quiso sobretrabajar a la estructura interna y una falta de orden. Entonces, si ya hicieron la investigación de a quién mandárselo, ya tienen el nombre, mándenselo ahí. Si no saben a quién, y por ejemplo quieren entrar en un tema muy especializado, busquen quién es el socio que se dedica ahí o la cabeza, el jefe de ese departamento. LinkedIn es una excelente herramienta. Métanse, mándenle un mensaje por LinkedIn, mándenle un correo si ya lo ubicaron. Y por ejemplo, en tu pregunta, tengo 2 áreas de oportunidad. Manda el currículum en el mismo mail a esas 2 áreas. Porque entonces yo ya sé que te interesa fiscal y te interesa corporativo, pero que no los mandaste a las 2 personas. Y que no estás haciendo phishing, porque ¿no? Y entonces yo por lo menos puedo voltear y decirle, oye, Luciano, mira, nos llegó esto, ¿cómo lo ves? ¿Lo entrevistamos o no para ver el tema de su área de oportunidad? Pero el que se manden correos por separado, ahí es donde nos volvemos locos y desde un principio porque por ejemplo yo con mi socio fiscal, oye, me llegó este currículum, ¿cómo lo ves? A mí también me mandó y ya le había dicho que no. Y entonces ahí inmediatamente, no, pues, pero entonces ya me hiciste ir a preguntar y ver este tema y ya hay un obstáculo en la entrevista. Entonces ya entonces nos evocamos a otros. Entonces, si vas a mandarlo a más de una persona, que sea en el mismo correo. Correcto, de acuerdo. El siguiente punto de no hacer, que tiene que ver con la pregunta que nos hacían hace un momento, es el tema de no apliques a trabajos que sabes que no te van a gustar, solamente porque ya tienes prisa por entrar a algún lugar. Es peor. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues vas a estar, probablemente no vas a durar mucho en ese trabajo, vas a buscar cambiarte, y viene este tema de estar cambiando continuamente de trabajo, ¿no? Con todos los problemas que puede pasar. Y aparte te estás haciendo daño, porque si no duras en un trabajo lo suficiente para aprender un skill, pues realmente, o sea, esa curva de aprendizaje es importante, aunque no te guste, ¿no? Pero sí tomar ciertos conocimientos. En todos los lugares va a haber conocimientos, ¿no? Va a haber algo que aprender, todo el mundo. Entonces, date el tiempo para aprenderlo. Entonces, y no es puramente de derecho, o sea, son formas de trabajo, trato a diferentes jefes. Como dice Luciano, siempre vas a aprender algo,
y no es únicamente en materia legal. Digo, hasta para ser amigos, hasta para tu networking. Digo, 3 meses, 4, pues no. Cuando ya duras tiempo, ya haces cohesión con alguna de las personas que están ahí. Entonces, también es importante eso. Y bueno, lo más importante, ya lo hemos recalcado, lo vuelvo a recalcar, la inactividad. Quítense eso, tienen que ser proactivos. Sé que hay miedos, sé que hay barreras, posponemos por lo mismo, decimos, no, bueno, ¿qué tal si no está perfecto mi mail? Si no tiene faltas de ortografía, estás transmitiendo el mensaje. De aquí va mi currículum. ¿Quiero una entrevista? That's it. No tienes que echar más rollo, ¿ok? Entonces, háganlo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ay, no manden mis kilométricos. O sea, también… Aplican las mismas reglas del currículum, Sí, o por sea, favor. también es rápido, qué quiero, qué busco, ¿no? Respetuoso y todo, pero tampoco rolleros. Por ejemplo, luego ya tienes tu mail y en asunto, y ahí te quedas 2 horas en asunto, bueno, ¿qué pongo, no? Sí, sí. Solicitud de entrevista, Sí, ¿no? sí. En Nader. Adelante. Tengo la pregunta de ¿cuánto tiempo estiman pertinente para dar un follow-up a algún mail que se mandó y no se ha contestado? O, por ejemplo, en los despachos grandes que pues, mandas el currículum o llenas una solicitud en la página del despacho de internet. Sí, No sabes ni a quién le llegó. Sí, eso es más ni difícil. es muy buena pregunta. Es buena pregunta porque no hay una respuesta correcta, ¿no? O que te pueda dar un plazo que diga, bueno, es el adecuado. Va a ser mucho caso por caso, pero, por ejemplo, yo creo que 1 semana es un tiempo suficiente si mandaste el currículum por ejemplo, al jefe de área o al socio responsable o a la de recursos humanos. Yo creo que 1 semana, 4 o 5, 1 semana es razonable. Yo creo que si te vas más, también es perjudicial porque pues, ni se van a acordar. O sea, 1 semana es un tiempo suficiente. Si estás diario, así ya dejaron de estar, ¿no? Dales tiempo también para que puedan procesar, porque si hay varias cosas que hacer en los trabajos, entonces, pero está bien que recuerdes. Y si es un canal más institucional, es más difícil saberlo, porque si hacen con formularios, usualmente toman más tiempo y no hay un punto de contacto. Si hay un punto de contacto, yo mandaría currículums con la misma, yo me pondría 1 semana. Y ahí viene el tema de llevar un control. O sea, hay un control hasta de cuándo mandaste el mail, no para que no te pierdas, porque si estás buscando en 5 lugares distintos, que se vale, y no llevas un control, te vas a empezar a equivocar de cuándo fue el último contacto, vas a tener que regresar tus correos, es más complicado. Yo no sé si es prudente en esta etapa de la conversación, siguiendo a la pregunta de, digamos que ya tengo la entrevista, pero no me han dado mi follow-up. Ahorita vamos a ir también. Justo, buena pregunta. Pero eso sí está expreso, entonces. Mi pregunta tiene más que ver con el cuerpo del correo. ¿Qué aconsejarían poner en el cuerpo? Concreto, ¿qué es lo que estás buscando? Oye, primero te presentas. Oye, soy Luciano Pérez, soy estudiante de la universidad, orgullosamente estudiante de la Universidad Iberoamericana en tal semestre, ¿no? Estoy interesado en formar parte del despacho, en tal, te adjunto mi currículum. Me encantaría que me pudieran dar una entrevista o que me refieras con la persona adecuada para que pueda dar seguimiento al trámite. Punto. Te lo vamos a agradecer. Concreto, 3 líneas. Yo en mi experiencia tengo una carta de recomendación de mi despacho pasado, pero realmente no me animo a enviarlo en un correo y no me animo tampoco como a llevarlo a entrevista porque se me hace como, o sea, no sé si beneficiaría en este caso. No lo adjuntes al correo del currículum. Llevarlo a una entrevista, pues llévalo. Si te lo piden, lo sacas. Es difícil que pidas una recomendación, o sea, que pidas una recomendación, por lo menos en un despacho. En empresas quizás sea diferente,
pero en un despacho es difícil que te diga, oye, dame una carta de recomendación. El mundo de abogados es chiquitito y nos conocemos entre todos. Entonces, ahorita vamos a ver y hay ciertas cosas que tienes que estar preparado para tu entrevista. Llévala, si te la piden, la sacas, si no, te diría no. Mira, No sé si coincides. coincido, en despacho no se solicita, no se pide. Llévala a la entrevista por si te preguntan y sale en algún momento, y, pues, ¿cómo terminaste en este trabajo? No, y terminé muy bien, de hecho me dieron una carta de recomendación y te la piden, la puedes sacar. Pero es muy, o sea, a mí no me ha pasado. Puede ser, sí. En empresas sí la piden en recursos humanos cuando están haciendo como todo el proceso de formatos, por ejemplo, si te piden llenar un formato, que adjuntes, si tienes cartas de recomendación, ahí sí sirve. Es un proceso más institucional, digamos, más como No, empresarial. empresarial, Oye, sí. empresarial, como muy burocrático. Continuamos con la siguiente. Sí. Preparación de entrevistas. No, es- ¿Yo? Ok. ¿Qué debes de hacer para una entrevista? Tienes que investigar al lugar que vas. Y esto es en el qué hacer y cómo, pero una vez que ya tienes la entrevista de un lugar, tienes que profundizar en ese lugar, conocer bien a tu entrevistador, y esto implica tanto a la empresa, trabajo, despacho, y al entrevistador si es posible y si conoces quién es el que te va a entrevistar. Preparar la entrevista, ¿qué quiere decir? Conocer tus atributos, tus competencias, saberlas describir, saberlas transmitir y poderlas desarrollar en el transcurso de la entrevista de manera concreta, coherente, segura, actualizada, ¿no? O sea, porque te pueden preguntar ciertos datos y debes de conocer bien tu currículum, bien estudiado y bien entendido, conocer la posición a la que aplicaste, buscar bien cuáles son las funciones o cuáles son lo que se espera de ti si te llegan a contratar en esa posición, entender cuál es la posición en la que estás. Creo que es válido preguntar cuánto tiempo dura la entrevista, cuando te llamen, ¿no? Más o menos también para tú tener esta planeación y tener esta forma de calcular tus tiempos. Practica la voz, esto es, háblalo. Tendemos a ponernos muy nerviosos cuando entramos a las entrevistas, no modulamos, muchas veces nos atropellamos con las palabras, pensamos más rápido de lo que hablamos y pasan este tipo de errores. Entonces, sí practica tu voz, la forma en la que vas a hablar. No hablen en quedito, o sea, seguros y bien. ¿Qué no hacer? Pues no conocer el lugar o empresa en la que vas a ir y ir en blanco, porque esto denota una falta de interés impresionante. Ser demasiado confiados y no cancelen entrevistas salvo que se vuelva un tema importante y justificado. Este tema de estar cancelando entrevistas también genera un tema de desinterés, falta de organización, porque muchas veces te van a preguntar, oye, en tal fecha, te doy una entrevista tal día, tal fecha, ¿puedes? Si la confirmaste es porque ya te diste cuenta que puedes, porque ya viste tu calendario, tus actividades y sabes exactamente que puedes a esa hora. Vean dónde es el lugar de la entrevista para el tema de traslado, saliendo de clases, qué hago, ¿no? Esto es planear el llegar a tu entrevista. Sí, en cancelar entrevistas se vale decir, si no te acomoda la hora que te están proponiendo, es mejor decir de entrada, oye, no me funciona esa hora porque tengo escuela, porque tengo un examen, porque tengo lo que sea, pero es mejor decir, oye, no me funciona, podría ser en este horario, y ya tú propones un horario en el que tú estés disponible. Eso es perfectamente permitible, es bien visto, es parte de la planificación. No pongan, o sea, creo que cancelar entrevistas es, no pongan
fechas que sepan que, o sea, que no están seguros que puedan cumplir, ¿ok? Y en ese sentido también, dense un colchón de horas más, porque hay entrevistas que llegan y, oye, me gustó mucho la entrevista. ¿Tienes un momento más para que te entreviste otro de mis socios? ¿No? O se le atora algo a la persona que te va a entrevistar y se tarda 20, media hora en recibirte y tú tenías otra cita a la hora. Entonces vas a estar súper nervioso. Ya de entrada vas a estar súper nervioso en tu entrevista, nada más porque tienes algo que hacer y no vas a llegar. Ese momento, dense mucha flexibilidad para que no haya ninguna preocupación que esté en su mente y los distraiga del momento, de donde tienen que estar, que es en la entrevista. ¿Alguna duda? Dando esto, perdona. No. ¿Qué consejo le darían a alguien que ha trabajado únicamente en corporativo y quiere cambiarse a litigar? Aplicar, o sea, mandar tu currículum a un despacho que tiene litigio. En tu currículum pues tiene que venir, pues, obviamente, tu interés. Ya que estés en la entrevista, parte de la preparación que tienes que hacer para la entrevista es, bueno, ¿por qué me quiero cambiar? Pero no solo eso, sino qué fue lo que aprendí en el lugar anterior. Recuerda que no todo es la materia, sino la forma de trabajo es lo que luego vale más, que puedes aportar a este nuevo trabajo. Organización, tiempos, no sé, profundidad en análisis. Pues eso lo vas a hacer en litigio, lo vas a hacer en corporativo, ¿no? ¿Y por qué te quieres cambiar? Eso es lo que tienes que hacer. Esto es como un examen, la entrevista véanla como un examen. Tienes que estudiar antes de presentarte a tu examen. Y parte de la preparación, en ese punto que dice atributos y competencias, es pensar un poquito qué te pueden preguntar. Y ahí vayan con gente, incluso si conocen abogados, si algún familiar es abogado, oye, ¿qué preguntas les haces usualmente? Oye, bueno, pues, ¿por qué quisiste estudiar Derecho? Esa pregunta la hacen. Y te das una idea de qué contestan y si venían preparados o no. Preparen esas preguntas abiertas, concretas. Oye, ¿qué te gusta? ¿Por qué te interesó el despacho? Pues si no haces un research, pues no vas a poder contestar eso. Esa es parte. Tus atributos. Oye, pues si yo te preguntara, ¿qué me vas a traer a mi despacho? ¿Qué contestarías? Pues tienes que conocerte y tienes que conocer muy bien tus atributos. Y créeme, si no los has pensado, pensarlo en una presión de una entrevista te va a ser más difícil. Entonces piensa qué atributos tienes tú que ofrecer. Que no, obviamente conocimiento no se espera, pero los atributos pueden ser compromiso, responsabilidad, trabajo en equipo. Oye, soy muy estudioso y analítico. Hay muchos, ¿no? Y cada quien tiene distintos. Preparen esas preguntas. Y, por ejemplo, o sea, lo que yo hago es, si me dicen, oye, quiero mi área de interés es fiscal, no te voy a preguntar un tema específico, pero sí te voy a preguntar, bueno, ¿qué entiendes de fiscal? O sea, ¿por qué te interesa esa área? Entonces, sí tienes que tener un poquito de conocimiento de cuál es tu área de interés y poder expresarlo y poder decir. De este tema, o bueno, en general, ¿alguna otra pregunta? Si no, para continuar. Perfecto. ¿Tienes llamada? Desarrollo de la entrevista. Ya estamos en ese momento, ya llegó el tema, ¿no? Entonces aquí ya se prepararon, ya llegó el día. Entonces, ¿qué hacer en ese día y durante la entrevista? Antes de entrar a estos puntos que son más temas como consejos prácticos, unos muy obvios, pero que no siempre suceden, ¿no? Entonces, pues más que nada tienen que enfocarse en el momento de la entrevista. Tienen que ser conscientes que van a estar en una entrevista de trabajo y estar presentes, no divagar. ¿Cuáles son los consejos? Primero que nada, ser puntual. Ser puntual. Afortunadamente creo que la puntualidad en México ha mejorado, pero a lo mejor hay cosas que ustedes no controlan, anticípense, como el tráfico, ¿no? No hay excusas. O sea, si llegan tarde a un tribunal al término,
se perdió el caso. Al juez no le vas a decir, oye, pues es que había tráfico, había una manifestación en Reforma. No, se acabó. Tiene que ser así la visión de llegar puntual. Sí tomamos mucho en cuenta la puntualidad porque es un reflejo del compromiso y la formalidad y la organización de la persona, que eso lo traes o no lo traes, no es algo que se enseña. Y denota interés en la entrevista. Y no solo es el tema de un tráfico, consideren que en todos los lugares o en la mayoría tienes que registrarte, tienes que, ¿no? Lleven su identificación, no vayan a hacer, lleven a un lugar y no traigan identificación y no los van a dejar pasar el policía y entonces en lo que dices, ¿no? O sea, preparen su entrevista desde ahí, ¿no? Créanme, suena obvio, pero pasa lo suficiente para que lo estemos diciendo aquí. Uf, no traje credencial, no te van a dejar subir, o sea, se acabó. ¿Dónde hacemos la entrevista, no? Y el tema de puntualidad no es solo llegar tarde. Ojo, si llegan 20 minutos antes, no se anuncien, esperen, porque también esa es una presión que ya llegó mi entrevista y entonces ya te sacó de lo que estabas en ese momento y pues genera un poco de… No se agradece, ¿no? Entonces, puntualidad es ser puntual. 5 minutos. No antes, no después. Perfecto. 5 minutos es algo correcto. No 20, ¿no? Porque 20 la gente tiene cosas que hacer. Entonces esperen, ¿no? A que llegue el termo. Muy bien. Porque también ha pasado, Sí. el otro así de, es que llegué antes y soy súper puntual. No, eso no es puntualidad. Buena presentación. Bueno, este es un tema pues, que puede ser, bueno, que es buena presentación, ¿no? Evidentemente, pues te vas a vestir al lugar que te van a ir a entrevistar, ¿no? Eso es lo que quiere decir. O sea, digo, llegar presentado, una buena presentación quiere decir que muestras un interés en el lugar, que es algo importante. Tú a tus eventos importantes, como te vistes, pues eso es lo que se está esperando, para poder, en cuanto a tu presentación, ¿no? Usualmente, digo, en despachos, usualmente es traje formal, traje sastre, corbata, no en hombres. Entonces, eso es lo que sí estaríamos esperando ver en cuanto a formalidad. No quiere decir que todo sea igual. Por eso no pusimos traje, corbata y traje sastre. No, si van a una empresa, la empresa es Google y todo el mundo está en t-shirt, pues digo, tampoco vayan a ser de t-shirt, pero a lo mejor no tienen que ir de corbata, ¿no? Yo creo que si tienen duda, entre más vestido no pecan, o sea, nunca van a pecar. Se nota interés, no es mal visto. Entonces, vístanse bien. Y esto es un tema también de preparación, pero tienen que llegar muy mentalizados en tener una buena actitud, en echados para adelante. Cuando hablamos aquí de proactividad, quiere decir que estén proactivamente en el momento, poniendo atención, contestando, confiados, una actitud de escuchar, una actitud de responder, pues de lo que vas, buscar un trabajo diciendo, yo quiero venir a aprender, que quiero venir aquí, entrar con ustedes a aprender. Recuerden que ustedes están buscando entrar ahí, entonces, y es como un examen. La visión no es yo soy la última coca del desierto y afortunado de que me estás entrevistando, que si lo tenemos que decir aquí es que ha pasado, ¿no? Entonces, una actitud normal, confíen en ustedes mismos, estén tranquilos, no tienen que ser el extrovertido, no tienen que ser el introvertido, tienen que ser auténticos, sean ustedes mismos, con confianza, hablen fuerte, hablen, fuerte, hablen con un tono de voz adecuado, nada más lo que son tonos de voz que casi no se escucha, denota inseguridad. Inseguridad no es bueno en una entrevista, ¿no? Comunicación clara y concreta, si te van a hacer preguntas, por eso es muy importante la preparación,
Entre más preparado estés, más te conozcas, más vas a poder hacer respuestas concretas. Lo que no recomendamos es respuestas que estés dando todo un rollo y nunca contestes la pregunta que te hicieron. Y pasa mucho de que no estás contestando la pregunta que te está haciendo el entrevistador. Entonces, comunicación clara, concreto, ¿no? Y se vale decir, no entendí la pregunta, me la puedes repetir. O sea, sí hay formas de que te aclaren si no la entendiste. Es mejor preguntar a divagar. Exactamente. Otros temas, miren a los ojos cuando responden, cuando te están hablando. Es parte de interés, también es una parte, si alguien te está hablando y tú estás distraído papaloteando, pues digo, en las propias relaciones de amigos, pues se ve mal. Entonces, pongan atención, y esto tiene que ver con, estén presentes. O sea, si empieza a divagar su mente, regrésenla. Estén presentes en la entrevista, en lo que le están diciendo, y en la medida, aún con los nervios, con todo, disfruten la entrevista. Sepan que cada entrevista que van a tener un conocimiento adicional de ustedes, del medio y de cómo se desarrollaron. Entonces disfrútanla, apréndanla, ¿no? Si tienen preguntas durante la entrevista, o sobre todo al final, si tienen alguna duda, usualmente les van a decir, ¿tienes alguna duda? Tengan dudas, por favor, tengan dudas. Anoten como varias partes de la preparación, noten varias preguntas que les gustaría hacer. Si no se las contestan dentro de la entrevista, pueden hacerlas, ¿no? Oye, ¿cómo es el equipo de trabajo de la posición? Oye, ¿qué materias también? Oye, el despacho ve estos, algo relacionado evidentemente con el trabajo que están buscando. ¿Cómo es el crecimiento? Exacto, es muy buena pregunta. El crecimiento. El trabajo. Muy buena Son, pregunta. ¿no? Si preguntan si tienes otro proceso activo, se vale decirlo. ¿Qué es otro proceso activo? Eso quiere decir, si están en otros procesos, estás mandando currículums, ya tienes entrevistas en otros lugares, es más, ya te entrevistaron, se vale decirlo, ¿no? Si te preguntan, ¿no? Usualmente se pregunta. Si te preguntan, tal cual como es. Entonces, lo que te van a pedir ahí es nada más que los mantengas informados usualmente. ¿Qué no hacer? No puedes quedarte callado, ¿no? Tiene que ver con todo este tema de seguridad, confianza, claridad, preparación. No te puedes quedar callado cuando te están haciendo preguntas, ¿no? Como en un examen, pues no puedes quedarte callado, te quedas callado, fail, ¿no? Se vale tomarte un tiempo para pensar, no quiere decir que vas a decir lo primero que viene a tu mente, sino Si no entendiste, pregunta. Pregunta, intenta estructurar la idea y la dices. Muy importante la preparación para esto. No interrumpas, si te están diciendo algo, describiendo, espera que terminen y ya hablas, ¿ok? Hablar demasiado, divagar, ya lo comentamos. Hablar mal del trabajo anterior es un punto muy importante. No quiere decir que no hables de tu trabajo anterior, ni que hables de las cosas que a ti no te funcionaron del trabajo anterior. Eso es perfectamente normal. De hecho, te puede servir como, oye, ¿por qué duraste 6 meses en este trabajo? Oye, pues es que mira, la dinámica de ese trabajo no me funcionaba porque no estaban respetando, querían que trabajara hasta las 6 de la tarde y yo ya iba muy mal en la universidad, ya estaba tomando materias y de plano pues tuve que decir, ya ni me dieron tiempo, me tuve que salir porque estaba peligrando mi semestre. Perfecta explicación. No estás hablando necesariamente mal, implícitamente sí, pero no te estás enfocando en el despacho, te estás enfocando en lo que no te funcionó y una conducta que no te funcionó. No estás describiendo al despacho en sí como si fuera malo, ¿no? En una forma negativa. Aunque lo sea, aunque lo sea, ¿no? Iniciar preguntando remuneración. Yo creo que es una pregunta que puedes hacer, pero al final, o sea, ya es nuestra sugerencia de hacerlo. En algunas entrevistas no se dice, pero al final sí puedes decir, puedes preguntar, oigan, contacto nada más, pero decir, oigan, pues ¿cuál es la remuneración? Usualmente
la dan hasta que se hace la oferta formal. Entonces, es normal que no den la remuneración en la primera entrevista, sino lo den en un follow-up, pero está bien preguntarlo, ¿eh? Yo creo que es una pregunta completamente válida, solamente no lo hagan al inicio. Se puede malinterpretar que lo único que estás buscando pues, es la remuneración y no un tema de equipo, crecimiento en el despacho, etc. No seas prepotente, creo que ya lo comentamos. Tú estás buscando ahí, estás dando una buena impresión, simplemente sé auténtico, di lo que sabes, etc. Y por último, muy, muy importante, que puede ser algo menor, pero puede molestar sin lugar a duda al entrevistador, es estar así. Si yo estoy ahorita platicando con ustedes y estoy viendo mi teléfono, que hace rato lo vi porque me estaban llamando, entonces lo tuve que voltear, justamente para eso, pues denota que no estoy aquí, denota que no estoy interesado platicando con ustedes. Si estoy así todo el tiempo, no, pues ya me quiero ir. Entonces yo como entrevistador digo, pues ya se quiere ir, o no es importante esto que… Entonces, en la medida de lo posible, apaguen. Si tienen los relojes, el iWatch, inteligentes, whatever, que se prenden cada vez que te llega un recadito, por favor apáguenlo, voltéenlo, lo que sea, que no haya distractores, tanto en su mente como afuera, ¿ok? Entonces, oye, pues a lo mejor ya leíste WhatsApp, ya quiero ver qué dice, ¿no? Olvídense de eso, no distractores, ¿no? Muy importante. Creo que, bueno, pues son los tips. Creo para mí lo más importante es que vayan preparados. Si van muy bien preparados, van a hacer buena entrevista, seguramente. Y estén tranquilos en la entrevista. No van a saber todo y no se espera que sepan todo lo que se les pregunta en una entrevista. Entonces, ofrezcan lo mejor, prepárense lo mejor y estén confiados que como llegaron es lo mejor, que están preparados en ese momento. Y sean ustedes mismos. Si por alguna razón no vamos a decir no caen bien, no era el fit para ustedes, no era el trabajo para ustedes, no forcen un trabajo, sean ustedes, sean honestos y disfruten, ¿no? Es parte de eso. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Experiencias? Puede ser también de cualquier cosa, no necesariamente de la entrevista, pero si tienen alguna duda, igual ya saben, con confianza, de verdad. Para eso están aquí Luciano y Ana Paula. Pues es que vienes de una universidad que te está dando esos conocimientos y esas bases. Entonces, realmente sí en un pasante, como decía Luciano, buscamos actitud, desarrollo de la entrevista, cómo se desarrolla en una entrevista más que un tema jurídico o conocimiento jurídico. Porque sabemos que vienes de una escuela que está en los niveles que se necesitan para un despacho como el nuestro. Mira, y es buena pregunta porque en muchos lugares te preguntan conocimientos técnicos, incluyendo siendo pasante. Entonces, en lo particular, nosotros lo hacemos de manera, esa parte no nos enfocamos tanto, nos enfocamos más en la experiencia. Sí preguntamos, por ejemplo, qué materias has cursado, con quién, cuáles son las que más te gustaron, cuál fue la que mejor te ha ido, cuál ha sido la peor que te ha ido. Pero sí es normal que, por ejemplo, si ya llevaste derecho societario, ya llevaste títulos, a lo mejor te van a hacer alguna pregunta por ahí. Entonces, si vas a una entrevista a un despacho corporativo, pues no te vas a poder preparar e intentar, si no has estudiado, o sea, si no has estudiado y no sabes, la preparación de la entrevista no es prepararte en esa materia. Si no sabes en ese momento, no te va a dar tiempo, ¿no? Más bien, ese ejercicio lo tienes que hacer durante los primeros semestres que te estás pues, entrenando en la universidad, ¿no? Y es constante. Entonces, si ya sabes que quieres meterte en un despacho con esta especialidad, pues a lo mejor lee algo, ¿no? Ten una idea de qué trata, nada más, ¿no? Pero sí te pueden llegar a preguntar, nosotros no lo hacemos,
pero sí en despachos y en empresas incluso exámenes escritos, te pueden preguntar conocimientos técnicos. Entonces estén preparados también para esa posibilidad. Y ahorita vamos a proceder ya a la última lámina, también porque sé que muchos de ustedes tienen clase a las 6, entonces esta es la última. Y ya en caso de que haya un par de preguntas más, pues los que se tengan que ir se pueden ir y nos quedamos un poquitito de tiempo más nada más para concluir bien. Pero procedemos a la última. Después de la entrevista, ¿qué debes de hacer? Mandar un correo de agradecimiento, igual, sencillo, concreto, nada más agradeciendo el tiempo de tus entrevistadores. Preguntar del proceso y apegarse a los tiempos establecidos para la respuesta, ¿no? Eso tendría que ser en la entrevista, ¿no? Y la pregunta de los procesos y si te dicen, oye, en 2 semanas, un par de semanas vas a tener una respuesta, bueno, te esperas las 2 semanas para darle seguimiento y buscar a tu entrevistador. Esta es una excelente pregunta, si te dicen, ¿tienes dudas? Esta es una excelente pregunta, sabe muy bien y te sirve muchísimo. Preguntar feedback y tomarlo de forma positiva. Esta va en el sentido si no obtuviste el trabajo, se vale preguntar qué fue lo que me faltó, qué fue por lo que no obtuve este trabajo y tomarlo siempre como aprendizaje de una forma positiva y para poder mejorar en cada uno o en el desarrollo de tu carrera. ¿Qué no hacer? No dar seguimiento, ser intenso, ¿no? O sea, te acabo de entrevistar, ¿ya? ¿Sí? ¿No? O sea, espérame, por eso te estoy dando que hay un proceso, ¿no? Entonces, y desilusionarse. Esto es un proceso largo, van a tener muchas entrevistas, no quiere decir que tengan algo malo, simplemente que no fueron el fit para ese o en ese momento para ese trabajo. Sí, no te desanimes. Y a lo mejor dices, oye, no, fíjate que sí me está fallando esto. Tengo malas bases en esta materia y pues si quiero entrar ahí, entonces estudia. O sea, prepárate para tus siguientes entrevistas en la medida de lo posible. Pero lo que no puede pasar es que porque alguien te diga que no, dejes con la misma proactividad, confianza, seguridad, buscar las otras opciones. En vez de ser algo negativo, transfórmalo y aprende en esa experiencia, porque lo vas a hacer mejor la siguiente vez, sin lugar a duda. Y algo en la entrevista creo que no se comentó o a profundidad es, ve a los ojos y postura. No llegues con una postura, brazos cruzados, como yo digo, derretido en la silla, prepotencia, mira echado hacia atrás. O sea, ten una buena postura abierta, amigable, ¿no? Es bien importante y ver a los ojos. Eso es Controlen los tics. Controlar tics. Uh-huh. ¿No? El nervio. Muy bien. Sobre la pregunta que hicieron por allá de mandar currículum aunque no haya vacante, ¿eso qué tal? ¿Cómo se ve en su experiencia? Y digamos, si contratan la sugerencia es mándenlo, porque el mensaje es yo quiero entrar ahí contigo. Entonces a lo mejor te dicen, oye, a lo mejor les gustó mucho el currículum, pero dicen, oye, a lo mejor no ahorita, pero a lo mejor en un mes pues, se habla en la plaza, y el primero que van a pensar es, oye, yo tenía un currículum que me gustó, y ahí el primero que van a marcarles al currículum que ya tienen. Entonces, manden, o sea, pues, no todo el mundo publica las vacantes, no están actualizadas, mándenlos. Ahí que no sea un impedimento. Sí. ¿Y recomiendan esto de mandarlo al jefe del equipo o al jefe del área donde quieres entrar antes de que a recursos humanos o antes que un amigo pasante le mande su currículum? Si tienes un canal más próximo, como un pasante, y él sabe a quién mandárselo, usa ese canal. Si hay recursos humanos y sabes quién es la persona de recursos humanos, usa ese canal. A nivel de socios ya es cuando pues no identificaste cuál es el canal adecuado y dices, oye, pues yo quiero entrar con él a esta materia, pues te lo mando a ti.
y sí es válido. Digo, podrías, o sea, entre más conozcas a la persona adecuada, mandárselo, mejor, ¿no? Sí, como comentabas, a lo mejor no hay una vacante y si se lo mandas al socio, lo puede traer presente y te va a contestar, oye, muchas gracias, ahorita no hay un espacio, pero te tengo. Entonces sí se vale. Muy bien. Y ya para concluir, ¿hay alguna última pregunta que les gustaría que contestaran? Adelante. De usted, hasta que la persona te diga, háblame de tú. Siempre es mejor como el overdress, ¿no? Ser respetuoso, a que te digan no, o sea, no, háblame de tú, a que lo sientan como un tema demasiado agresivo. Pues perfecto. En caso de que ya no haya preguntas, pues procedemos a concluir la conferencia. Primero les quiero agradecer a todas las personas que vinieron y por sus preguntas, por su participación, de verdad significa muchísimo y les agradezco que estén aquí. Igualmente, obviamente agradezco la presencia de Luciano y de Ana Paula. De verdad, muchas gracias. Estuvimos planeando mucho esta presentación y la verdad es que verla pues desarrollarse fue bastante grato y salió creo que muy bien. Entonces, pues muchísimas gracias de verdad por su participación y por su apoyo. Igual no están, pero también agradecemos al Departamento de Derecho. Y justo para agradecer personalmente a Luciano y Ana Paula, les preparamos unos reconocimientos para que prueben que estuvieron en Pasanteando cuando sea un proyecto mucho más grande. Aquí se los vamos a entregar. Esperen, voy a colgar el micrófono. No sé cuál es cuál. Aquí están Paula y Luciano. Pues de nuestra Muchas parte… gracias. Gracias. Pues de nuestra parte nada más darle las gracias y pues desearles feliz cacería, que sea una cacería muy fructífera. Los esperamos en los siguientes eventos de Pasanteando. Muchas gracias. Oh, otra pregunta. Con la oficina que tienes en Londres, ¿qué tanta es la probabilidad de que se abra una oportunidad? No es nula. A ver, somos promoventes de las maestrías y también ayudamos tanto en un trabajo en el extranjero o también para poderlos, o sea, recomendar en despachos extranjeros. Y evidentemente en la oficina de Londres, pero sí hay. O sea, somos grandes promotores en un tema de estudios en el extranjero e incluso trabajo en el extranjero. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por la No, hombre, espero que… No, ¿sí te gustó? ¿La viste bien? Sí, muy bien. Ya que duró 2 horas y pareció media. Yo te dije, tú me dijiste que no iba a durar hora y media, yo te dije que iba a… Sí, ya se me hizo una llamada. Yo la verdad no voy a entrar a mi clase de las 6. Nos tenemos que ir a una… Igual, nos estamos viendo. Nos vemos. Pues muchas gracias, déjame salgo de aquí para… ¿Aprendiste muchas cosas? Sí. Muchas gracias.